justamente para seguir hablando de esta tragedia que ha sorprendido a toda la gente en México. ¿Cómo estás? Así es, Lorena, ¿qué tal? Bueno, una tragedia que, como bien señalas, sorprendió a todos los mexicanos, principalmente en Acapulco, que ha sido la región más afectada en el estado de Guerrero. Precisamente las autoridades mexicanas han reportado ya 27 muertos y 4 desaparecidos tras el paso del huracán Otis. Gran parte de la ciudad permanece incomunicada debido a los daños en el sistema eléctrico y en el tendido telefónico. Vamos a ver. Al menos 27 personas han muerto y otras 4 están desaparecidas por el paso del huracán Otis, que entró el miércoles de madrugada en México como un ciclón de categoría 5 y después de una rápida y repentina consolidación en aguas del Atlántico. El gobierno mexicano ha dado cuenta de graves daños materiales hasta el punto de que el 80% de los hoteles de Acapulco habrían sufrido los estragos de este temporal. Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. El Ejecutivo ha incidido en que los pronósticos no anticipaban la fuerza que terminó ganando Otis, que pasó de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, en cuestión de 12 horas. El ciclón tocó tierra en México con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora. La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, ha confirmado que ya se está trabajando en restablecer todos los servicios y López Obrador ha anunciado un plan de ayuda para los ciudadanos damnificados. Es increíble, lógicamente hay muchos cuestionamientos hacia las autoridades mexicanas, pero han aclarado que no había manera de predecir la rapidez con la que se fortaleció este tipo de tormenta. Comenzó como una tormenta y en un lapso de 50 horas, un poco más de 50 horas, empezó a aumentar en proporción y lógicamente en capacidad destructiva hasta convertirse en un huracán de categoría 5. Ha sido impactante. Además, entiendo que normalmente no esperan los huracanes, si bien se consolida en el Atlántico, empieza en el Pacífico. Entonces es como que es un huracán que tuvo un paso distinto al que están acostumbrados, que los termina sorprendiendo, que no hubo tiempo de evacuaciones, de prevención, de anticipación, de abastecimiento, de insumos básicos, lo que hace que no solamente la gente esté en una situación vulnerable, sino que lamentablemente se abran paso, como nos contaba el cónsul, a todas estas bandas de delincuentes que siempre buscan aprovechar en medio del caos para ver que se generen actos vandálicos también. Así es lo terrible en esas circunstancias de muchas personas. A veces ese tipo de situaciones muestran lo mejor y también lo peor de los seres humanos. Lo que ha llamado la atención es que hay muchos expertos que señalan que un fenómeno de este tipo, que evolucione de esta manera, era algo que podría haber ocurrido, o sea, que podrían haber previsto, debido a que son varios factores que se han juntado para que aumente tan rápido. En primer lugar, la temperatura de la superficie del mar. En ese momento en México está elevada, está sobre lo normal, hemos visto un fenómeno aquí parecido, y también con este aumento de temperatura en la atmósfera. Son dos factores que han tenido que ver que este huracán, o que se convierta rápidamente en un huracán de categoría 5. Claro. Señalan que, lógicamente, debido al efecto del cambio climático, ese tipo de fenómenos van a ser más frecuentes, no solamente en el tamaño, sino también en la violencia con la que empiezan a crecer y la capacidad destructiva que van a tener. Y estamos viendo que el ojo además golpea una zona altamente poblada, llena de lujos incluso, donde uno se siente a veces seguro, ¿no? A veces uno tiene esta expectativa de que si mi casa, mi construcción es sólida, está hecha de ladrillo, de cemento, así como los tres chanchitos, pues, ¿no? Sopló y sopló y Mira nadie, cómo está la ciudad. Y nadie se lo llevó, ¿no? En cambio, si es paja, si es madera, pero acá estamos viendo que ha arrasado con todo. Veía la casa de Laura Espolla, por ejemplo, y estaba destruida. Así es, o sea, vean las imágenes para que tengan idea de la capacidad destructiva de este huracán. El 80% de los hoteles ha quedado prácticamente en ruinas, o sea, totalmente arruinados debido a la violencia con la que ha llegado el huracán. Están viendo, estos son los interiores de las instalaciones de algunos de los hoteles del complejo hotelero. Previamente a la llegada del huracán empezaron a emitirse alertas porque ya veían que estaba empezando a aumentar de manera desproporcional la fuerza que iba a tener, y empezaron a pedirle a la gente que busque refugio, que trate de alejarse un poco de la trayectoria del huracán, donde preveían que iba a empezar a moverse. Tierra, ¿no? Así es, pero ya era un poco
difícil evacuar a tanta cantidad de gente. Sin embargo, eso se ha logrado. O sea, han activado de alguna manera rápido. Las alertas empezaron a darse cerca de las 8 de la noche del martes para que muchas personas empiecen a buscar refugio. Porque una cifra de 27 muertos para la cantidad de destrucción que ha causado es relativamente bajo. En México, Centroamérica, parte de Estados Unidos son regiones que están acostumbradas a ese tipo de fenómenos. Como tú bien señalas, ellos ya tienen todo un protocolo de evacuación, un sistema de emergencia, las mismas personas que viven en esas regiones saben qué es lo que tienen que hacer. Hay una temporada en la que comienzan los huracanes, justamente tiene que ver con el cambio de estaciones. Sin embargo, el cambio climático hace que estos huracanes sean más frecuentes y sean mucho más violentos, pero no quiere decir que van a empezar a ocurrir en sitios donde antes no ocurrían. Y de todas maneras, esto va a llevar probablemente a una investigación interna sobre si se pudo alertar de una manera más eficiente, porque como tú bien dices, si bien avanzó rápido y evolucionó rápido y subió de 2 a 5 en 50 horas, estamos hablando de 50 horas, estamos hablando de 2 días. Se pudo anticipar. Lo vemos en Estados Unidos, donde Florida, por ejemplo, que suelen haber estos huracanes de manera seguida. A la población la evacúan sin que haya tocado tierra. Los van evacuando, los van poniendo en albergues, porque nunca saben dónde va a tocar, si se va a intensificar. Como el estado de Florida además es grande, va avanzando, si va a ir al mar o va a regresar. Y eso hace que, claro, la población se tenga que mover varias veces, muchas veces, a veces por las puras. Pero anticipan que estas situaciones luego no se compliquen, ¿no? Ha pasado en México, ha pasado con huracanes similares, con tormentas parecidas que lanzan las advertencias a la gente y la gente empieza a retroceder, empieza a buscar dónde guarecerse y después de horas empieza a perder potencia el huracán hasta que llega convertido en prácticamente nada, o sea, casi imperceptible. Hay que tener en cuenta que el huracán, desde que comienza la aproximación, se empiezan a contar estas 51 horas hasta que llega, pero en las últimas 12 horas es cuando las autoridades se dan cuenta que la cosa estaba aumentando demasiado rápido. Era inevitable. El fenómeno aumentaba muy rápido, iba a ser muy grande, pero lamentablemente no podemos determinar su capacidad destructiva, porque son cosas que pueden variar muy rápido dependiendo, como les he contado, de las condiciones del clima, la temperatura del mar, el aire, la fuerza con la que empieza a correr el aire y la misma temperatura también, la presión atmosférica. Son muchos factores que tienen que ver que termine desencadenándose un huracán de ese tamaño, de esa fuerza destructiva, ¿no? Terrible, es complicado y además incluso para todos los peruanos que necesitan evacuarse, regresar, en un contexto donde las relaciones bilaterales con México no son fluidas, no tenemos embajador allá, no hay embajador acá. Eso hace que también los familiares sientan un poquito más de incertidumbre, quizás. Así es, incertidumbre es la situación en ese momento, pero esperamos que todo esto se desarrolle con normalidad y los peruanos que están ahí puedan regresar rápidamente a sus hogares. Recuerda, no olvides suscribirte y compartir este video. En Latina Noticias tenemos mucho más contenido para ti.